todos aquellos que tienen que ver con preservar siempre la democracia, la institucionalidad de nuestro país. Las elecciones generales del 17 de agosto, que deberían ser en casi todos los países donde existe un boliviano, han quedado excluidos 10 países. Por falta de recursos económicos también, no por la importancia que puedan tener los bolivianos que vivan ahí, pero se ha dado preferencia al número de bolivianos en otros países, 22 países. Entre los principales podríamos decir Brasil, Estados Unidos, España, Japón, Argentina, que llegan casi a 500.000 de habitantes en el exterior, en edad de votar obviamente. Y para eso el Tribunal Supremo Electoral hizo la solicitud el 2024 de un presupuesto adecuado para llevar adelante las elecciones. 310 millones de bolivianos y que han sido incorporados en el presupuesto general del Estado. Por tanto, en cuanto a la parte presupuestaria, garantizado. En cuanto a la parte de disponibilidad, obviamente, ya el gobierno boliviano ya hizo desembolsos, entre ellos un primer desembolso de $421.000 que ha sido desembolsado al Tribunal Supremo Electoral, obviamente, pero que esto va en función de las representaciones diplomáticas que tiene Bolivia en el exterior, a través de las embajadas, los consulados generales, los consulados o los viceconsulados, que a partir de ahí, este es el encargado de dirigir y de llevar adelante toda la organización electoral de los bolivianos. Obviamente, los mismos requisitos que existen en el país también existen para los bolivianos en el exterior. La actualización de domicilio, el empadronamiento de manera permanente, como también la justificación, porque algunos han sido seleccionados para ser jurados electorales en nuestro país y por un motivo u otro han tenido que salir al exterior. Entonces existe su misión diplomática para hacer la representación de impedimento o imposibilidad. En el mismo sentido, los que se han registrado en su misión diplomática también tienen que hacer lo propio. Obviamente de que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo seguimiento en total coordinación y corresponsabilidad con la Cancillería como representante del gobierno central en los distintos países con los cuales se tiene buenas relaciones. Entre los países que no han sido tomados en cuenta para las elecciones, no es que Bolivia no tenga relaciones internacionales, sino que son otros factores, como el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, que han estado al margen, tal vez por la cantidad de bolivianos que puedan vivir ahí y por las limitaciones. Y aquí vale la pena insistir en que el Parlamento no ha aprobado todos los créditos que se requiere y de una u otra manera el gobierno boliviano está garantizando, obviamente, presupuestariamente y de manera de liquidez en el mismo sentido. Todos los bolivianos y bolivianas en el exterior y en el país tenemos el derecho y la obligación de emitir nuestro voto. ¿Qué tan importante es el voto de los bolivianos en el exterior para los resultados finales, licenciado? Con seguridad que sí. La participación de los bolivianos, el voto cuenta. La participación del boliviano y la boliviana en el exterior cuenta para elegir al presidente y vicepresidente. No así para los parlamentarios ni las circunscripciones especiales o para los representantes en instancias supraestatales, pero sí, repetimos, para elegir al presidente y vicepresidente. Uno, la importancia del voto de los bolivianos, pero también la importancia para el boliviano que emite su voto en el exterior son los derechos, obviamente, en cuanto a la utilización de pasaportes, de transacciones comerciales, de representaciones, de tema laboral, tema de viajes, obviamente, porque es un requisito que se exige en las líneas aéreas, en los bancos, en las instituciones públicas,
que se tiene que presentar durante 3 meses aproximadamente, de manera continua, la certificación de haber emitido su voto o de haber tenido alguna exención por cualquier motivo que fuera. Entonces, así como acá a veces por salud no puede moverse para votar, entonces hay un mecanismo para que pueda justificar o por motivos de viaje, etc. Entonces, esa es la importancia del voto de los bolivianos. Obviamente, ¿qué importancia tiene para los partidos políticos? Claro que sí, porque es un porcentaje que le va a sumar, aunque no para elección, repito, de los parlamentarios o representaciones indígenas o supraestatales, sino que en el país le va a servir para la acumulación porcentual y numérica de votación para su candidato a presidente y vicepresidente. Es interesante este mecanismo del voto en el exterior porque, imagínense, en algún momento, no se ha dado todavía obviamente en la historia, pero en algún momento algún partido político o algún binomio pudiera ganar elecciones, pero haber elegido menos cantidades de parlamentarios. Porque la votación de esos de más de 300, 350 mil, 360 mil, 400 mil bolivianos que votan, es un porcentaje bastante elevado que va a incrementar el porcentaje de presidente o vicepresidente. Fundamental, 17 de agosto, mes del bicentenario de Bolivia, pero además una fiesta democrática. Y todos tenemos que acudir. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante de que esta convocatoria al voto, vamos por el voto válido. Vamos porque con el voto válido vamos a tener el derecho de exigir a nuestros gobernantes. Cuando votás blanco o votás nulo o no vas a votar por ausentismo, cualquier el motivo, perdés ese derecho. O sea, moralmente me estoy refiriendo. Es decir, ¿por qué yo voy a tener que exigir a un gobernante si no voté por él? ¿O por qué le voy a exigir aunque hubiera votado por otro, pero he decidido elegir a un presidente y a un vicepresidente y también a parlamentarios, obviamente? Pero si el voto es nulo o blanco, es porque no me interesa la democracia. Es porque no me interesa tener un presidente o un vicepresidente. Entonces, ¿para qué exigimos la democratización de las instituciones, la democratización del país, las elecciones libres y democráticas e informadas, obviamente? Y por eso es que insistimos en que todos los bolivianos y bolivianas tenemos que emitir un voto válido de manera democrática. Y ahí es donde todos insistimos en que es necesario seguir defendiendo la democracia, defender todos aquellos logros, aquellos avances que ha tenido el pueblo boliviano. Todos con seguridad que tienen un objetivo en por qué se postulan al gobierno. Y aquí hay que hacer referencia, pues, que desde hace muchos años atrás, por primera vez en la historia, se dio la elaboración de una nueva Carta Magna, de una nueva Constitución política del Estado. Nunca, jamás en la historia de Bolivia se lo había tenido como en este periodo pasado. En el mismo sentido, nunca se reconoció a los pueblos indígenas, que dicho sea de paso, el pasado 2 de agosto, que antes se llamaba Día del Indio, hoy obviamente de la revolución agraria en el país. Eso también es un gran avance que han tenido los pueblos indígenas, campesinos, originarios, trabajadores del campo y la ciudad, al reconocer de que hoy existen 36 naciones, 36 pueblos, 36 lenguas, 36 culturas, a pesar de que hay algunos autores como don Alejandro Bando Sanz y otros más que dicen que sobrepasa ese número. Nosotros nomás en la Amazonía tenemos una deuda con 2 pueblos históricamente amazónicos. Los araonas, que no están reconocidos, y los pacahuaras, que hasta algunos restaurantes, algunos locales, algunas instancias llevan esos nombres porque existen esos pueblos, pero que no están reconocidos dentro de esos 36 pueblos o naciones. Son grandes avances que se ha tenido en todo este periodo, el tema de cultura, de religión, de participación de las mujeres, el tema de las conquistas, bonos para los niños, para las mujeres embarazadas, la renta dignidad de los de la tercera edad,
grandes avances en procesos de industrialización, de infraestructura, caminos, puentes, educación, salud, comunicación. Y eso tenemos que seguir avanzando. Y para seguir avanzando, el voto válido es muy importante. Muy bien. Ahora, actualmente, ¿qué derechos sobre todo tienen los bolivianos, bueno, de manera general, o ya sea también en el exterior, si su voto no es recibido o se les impide votar? Nadie debe impedir al voto. Tienen derecho de hacer la denuncia, porque si van a votar y no les permiten votar, otra cosa es que estén impedidos de votar, que no presenten su documento, que no asistan con su carnet de identidad para votar. Entonces ahí están imposibilitados de votar, no le están prohibiendo. Cuando se cumple con las normativas, tienen también todos los derechos. Por eso he insistido al principio, derechos y obligaciones. Derecho a votar, pero la obligación de presentar su identidad. Entonces nadie podría, y es causal obviamente de sanción a la institución o a la instancia que está administrando las elecciones en ese lugar, en ese local, en ese recinto, como también es responsabilidad del ciudadano si no ha llevado. Obviamente que eso no significa que no pueda tener la certificación de haber ido a votar. Y para eso existen los tiempos suficientes y necesarios para que pueda decir, no pude votar porque no fui. Entonces ahí tendrán que sellarle, obviamente, algún documento, decir, no he emitido mi voto, pero he venido aquí presencialmente. De acuerdo al análisis también, ¿cómo se estaría resolviendo actualmente justamente el tema del traslado de materiales, sobre todo, ¿no?, en el exterior para llevar este proceso eleccionario? El Tribunal Supremo Electoral obviamente tiene que lacrar lo que se llaman los maletines o las maletas electorales, y estas son enviadas a través de la Cancillería necesariamente, acompañado siempre de algún responsable reconocido por el Tribunal Supremo Electoral para que pueda llegar a su destino. Y es en ese momento de la elección, frente a los representantes que están ahí en esa misión diplomática, que se abre, se hacen las actas y que se procede conforme corresponde. Si las experiencias en las misiones diplomáticas a nosotros nos ha permitido conocer de cerca ese tema. Hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de participar también como representantes del país en alguna misión diplomática, y eso nos permite decir, funciona, y hay participación de los ciudadanos. Eso es muy importante. Es más, en algunos países hasta se movilizan para emitir su voto. Estoy seguro que en algunos de estos 10 países que han sido excluidos, no porque no existan bolivianos, sino por otros factores externos a la voluntad, están reclamando la participación de los bolivianos en la emisión de su voto. Solo tienen obligación de votar y de presentar la documentación y recibir alguna certificación los bolivianos y las bolivianas que están en los países habilitados. Un derecho con obligación. Por supuesto. Y ahora, ¿qué pasaría si un boliviano no actualiza justamente el registro de su domicilio? Bueno, para este proceso eleccionario, ¿se presentaría dificultades hablando sobre todo en el extranjero? Normalmente, cuando no existe una actualización de domicilio, más lo que pasa es que tiene que votar donde le corresponde, excepto de los departamentos, obviamente, o de los países. Una misión diplomática es única. Puede votar en algunos 2 recintos de acuerdo a la cantidad, como ha sido en algún momento en San Paulo, en Río de Janeiro o en Madrid, en la Argentina en el mismo sentido. Tienen que cumplir con las normas establecidas, la actualización de su residencia. No lo han actualizado, con seguridad que no va a aparecer en el padrón. Entonces, si no aparece en el padrón, no podrá emitir su voto, pero tiene el derecho de tener una certificación, previa justificación del por qué no actualizó su padrón. Entonces, así como hay derechos, también obligaciones. No va a tener el derecho de emitir su voto, pero tiene el derecho de tener una certificación de que se hizo presente. Eso es lo que le va a permitir, obviamente, posteriormente hacer la actualización de datos. Los registros consulares es obligatorio. El cónsul, el vicecónsul o el embajador
está en la obligación de anunciar públicamente a toda la comunidad boliviana de ese país de los plazos, los tiempos para actualizar su padrón, para actualizar toda la documentación que tengan. De manera permanente, hoy en día con la tecnología tienen todas las posibilidades para estar informados. Redes sociales, cedulones, paredes, medios de comunicación. Entonces los bolivianos en ningún momento podrán argumentar de que no han sido informados. Estoy seguro de que las misiones diplomáticas hacen la información y hacen todos los esfuerzos para que esto se cumpla. Y en el mismo sentido, una fiesta democrática. Obviamente que también los horarios varían, pues, ¿no? Por supuesto. Si las 8 horas de votación están en la obligación de cumplirla, pero no va a ser el mismo horario en Japón que en Bolivia o que en Argentina o en el Brasil. Entonces va a haber una variación de horario, pero van a cumplir a horario local las 8 horas de trabajo y los resultados son de manera inmediata comunicado al país donde se realizan las elecciones generales. Licenciado, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje hace llegar a todos los bolivianos para las personas que dudan participar o votar en estas elecciones? Nos ha costado a los bolivianos y bolivianas del campo y la ciudad recuperar la democracia. Después de noches oscuras, noches negras, de llanto, sufrimiento, exilio, golpes de Estado, conculcación de las libertades democráticas, ha costado mucho. Y hoy que tenemos el privilegio de elegir a nuestras autoridades, elijámoslas democráticamente, participemos en las elecciones. Voto válido, voto válido. Todos tenemos derecho de votar como querramos, pero votar. Pero es importante siempre tomar en cuenta el voto válido. Es lo que me permite reclamar con mucha más autoridad y principio lo que yo quiero para mi país. En este bicentenario, felicidades a todos nosotros los bolivianos en Bolivia y en el exterior. Y este 17 de agosto, acudamos al voto y celebremos una fiesta democrática. Le agradecemos, licenciado, por haber